La cadena de transporte de electrones es un conjunto de reacciones de oxidorreducción en las cuales los electrones van pasando por diversos transportadores electrónicos hasta llegar al oxígeno en eucariotas. Este es el último aceptor de electrones y el más electronegativo de la cadena. Este proceso, que es relativamente sencillo, facilita la salida de hidrógeno en contra de gradiente, que es muy difícil y requiere gasto de energía. Para llevar a cabo este proceso, en la cadena respiratoria mitocondrial hay 4 complejos de oxidación-reducción, y 3 de estos bombean protones: los complejos 1, 3 y 4. El complejo 2 solo cataliza reacciones de oxidación-reducción, pero no bombea protones. Existen diversos transportadores de electrones: flavin mononucleótido, FMN, o flavin adenin-dinucleótido, FAD, que son aceptores iniciales en los complejos 1 y 2. Además, pueden intercambiar 2 electrones de uno en uno. Los citocromos son derivados de anillo de porfirina, con un átomo de hierro. El hierro del grupo hemo puede oxidarse y reducirse con un solo electrón. Si medimos la absorbancia a 540 nanómetros, se puede ver cuál es la cantidad de citocromo reducido. Así, se puede estudiar si la cadena respiratoria está funcionando o no. Proteínas ferrosulfuradas tienen átomos de hierro unidos a cisteínas de la propia proteína y transportan un solo electrón por átomo de hierro. Ubiquinona es un transportador móvil que deriva del isopreno. Es una de las moléculas con mayor poder reductor. Es muy hidrofóbica, por lo que se mueve libremente dentro de la bicapa lipídica de la membrana mitocondrial. Al aceptar 2 electrones, capta también 2 protones y se convierte en alcohol, ubiquinol. Citocromo C es un transportador móvil. Se mueve en el espacio intermembrana. Transporta un solo electrón del citocromo Bc1 del complejo 3 al complejo 4, citocromo oxidasa. Complejo 1 NADH deshidrogenasa. Aquí el NADH cederá los electrones. En este complejo hay muchos flavin mononucleótido y proteínas ferrosulfuradas que recibirán y cederán electrones. En el último lugar, a la ubiquinona. La ubiquinona es el transportador móvil que va a llevar los electrones al siguiente complejo. Como se trata de una bomba de electrones, cuando pasen los electrones por este complejo se transportarán 4 hidrógenos desde la matriz al espacio intermembrana. Complejo 2 sucinato deshidrogenasa. Gracias a la enzima sucinato deshidrogenasa, el sucinato se convierte en fumarato y genera FADH2 directamente en el complejo 2 de la cadena de transporte de electrones. Tenemos centros ferrosulfurados, además del grupo hemo. Todos los electrones que lleguen a la formación de FADH2 se van a ceder también a la ubiquinona, de manera que tanto el complejo 1 como el complejo 2 los electrones van a reducir a la ubiquinona. Es decir, los electrones del complejo 1 no pasarán por el complejo 2, del complejo 1 pasarán a la ubiquinona y del complejo 2 pasarán a la ubiquinona también. Además, se puede reducir la ubiquinona de otras formas. Una de ellas es a partir de la formación de FADH2 que se genera en la beta-oxidación de los ácidos grasos, que nos pueden generar un intermediario FAD o FADH2 que también pueden ceder directamente a la ubiquinona. Por otro lado, hay una lanzadera llamada glicerol 3-fosfato, que también va a ser capaz de reducir a la ubiquinona. Es importante destacar que cuando el NADH cede los electrones en el complejo 1, se traslocan 4 hidrógenos por el complejo 2, pero el complejo 2 no es una bomba de protones. Cuando pasen los electrones por el complejo 2 no hay transferencia de protones. Por tanto, va a ser diferente si los electrones entran por un complejo que si entran por el otro. No se va a transportar el mismo número de protones, ni se va a generar el mismo potencial electroquímico. Complejo 3. La ubiquinona se oxida completamente, cede 2 electrones, primero transporta uno, después el otro. Entonces va a ocurrir el ciclo C. Un electrón pasa por los centros ferrosulfurados y llega al citocromo C. El otro va a semireducir una molécula de ubiquinona. Los 2 protones que se combinan con esta semiubiquinona más otro electrón que viene de la otra ubiquinona completamente reducida. Genera otra ubiquinona completamente reducida. Finalmente, el citocromo C se ha llevado 2 electrones. El primer paso se han traslocado 2 protones y en el segundo otros 2. Al final se transportan 4 protones. Complejo 4. En el último paso se transportan electrones desde el citocromo C al oxígeno molecular, reduciéndolo a agua. Por cada 4 electrones que pasan a través del complejo, la enzima coge un protón, convirtiendo el oxígeno en 2 moléculas de agua. Potencial de reducción.
En cada una de las reacciones de la cadena, el transportador que da los electrones tiene menos afinidad por estos que el transportador que los recibe. Es decir, los electrones se transfieren de los transportadores con menor potencial redox a mayor potencial redox. De esta forma se genera energía de oxidación-reducción, que se utiliza para sacar los protones en contra de gradiente. Al final, el objetivo de todo este conjunto de complejos es reducir el oxígeno y generar ese gradiente de protones. La entrada de estos protones a favor de gradiente será la fuerza que va a utilizar la ATP sintasa para fosforilar el ADP en ATP.